presidente Ronald Reagan acuñó una expresión allá en contra tú, ¿verdad? Y se hizo popular. Realmente quisiera yo agradecer a los dos expresidentes norteamericanos por ese respaldo que le dieron al campesinado nicaragüense para combatir la primer dictadura sandinista, que realmente eran enemigos como hoy de la juventud. Lo que pasa es que en aquel momento la violencia fue en el campo, más de 50.000 muertos, cuando la resistencia nicaragüense firmó los acuerdos de Esquipula I, Esquipula II y Zapuá. El sandinismo no cumplió, no dio acceso a las libertades públicas que se había comprometido, no dio acceso a la libertad de movilización que se había comprometido, y en este momento está haciendo lo mismo. Firmó un acuerdo con la Alianza Cívica hablando de la historia de la resistencia nicaragüense, que es una historia que no está alejada de la misma historia de los miembros del ejército, el servicio militar, que de forma obligatoria fueron a la guerra en la década de los 80. Y quiero aprovechar para alzar mis voces para que la dictadura libere y que la misma sociedad nicaragüense nos comprometamos para liberar a ese cachorro de Sandino, como se hace llamar él, Marvin Vargas, que después de haber sido un defensor de la dictadura sandinista, con eso le paga el régimen hoy día. Desde el 2011 creo que está preso, y como dice él, es el primer preso político, y yo quisiera solidarizarme porque realmente la lucha de la resistencia nicaragüense fue una lucha por la libertad, la democracia y el bien común. En consecuencia, tanto los que estuvieron al lado de ese ejército sandinista también son hermanos nuestros y que murieron, y muchos ya son indigentes inclusive, porque nadie ha tenido el corazón de ayudar, de crear programas, políticas públicas para ayudar tanto a los retirados del ejército, la policía, el servicio militar y la resistencia nicaragüense. Imagínate que Ortega, que es uno de los principales responsables de esa matanza de la década de los 80, más de 50.000 nicaragüenses, no ha tenido la voluntad política de reglamentar la ley 830, que fue parte de la lucha por la cual Marvin Vargas está preso, porque también él impulsaba con otros retirados del ejército que se aprobara una ley para beneficio de las víctimas de la guerra en la primera dictadura sandinista. Sin embargo, Ortega, ahí está la ley, ya lleva casi 15 años de estar en el gobierno y nunca ha querido reglamentar esa ley. Maximiliano Rodríguez no aparece firmando los acuerdos que se firmaron en aquel entonces porque se mostró un rebelde a desmovilizarse, ya que no creyó en los acuerdos de Ortega. Bueno, en primer lugar, no fui parte de los acuerdos de Esquipula I, Esquipula II, porque eso era más de los gobiernos regionales, y en en Zapoá, eso pues quienes estuvieron ahí en una comisión que delegó la resistencia, la jefatura de la resistencia para que fuesen a Zapoá, eran otras personas. Yo, como jefe de tropa, lo que a mí me hicieron responsable fue delimitar las zonas de seguridad donde iban a estar los combatientes esperando el proceso de negociación y hacer efectivo lo que era el famoso cese al fuego, es decir, evitar la guerra, la confrontación, el choque de tropas. Esa fue mi responsabilidad. Pero después de que se firmaron los acuerdos y se creó una especie de ruta, como dicen ahora, para la desmovilización de la resistencia, yo me opuse a la desmovilización porque no vi realmente, no sentí que esos acuerdos se iban a cumplir. Como en efecto el tiempo me ha dado la razón, me opuse allá en las colinas, en el departamento de Jinotega, y
pues el Estado Mayor me destituyó como jefe de la segunda brigada, José Miguel Moncada. Le entregaron las tropas a otro cuadro de la resistencia nicaragüense y yo me quedé con mi equipo de seguridad, pero les dije de que mi propuesta era una desmovilización paulatina. Sin embargo, el Estado Mayor de forma ligera le creyeron tanto al gobierno que obligaron a las tropas a deponer los fusiles. Yo no ¿Conociste alguna posición del 380? ¿Perdón? ¿Conociste alguna posición del 380 en relación a esto? Bueno, hablamos del coronel Enrique Bermúdez. Bueno, el 380, antes de que entrásemos a las negociaciones en la recta final, se le separó de la conducción de la resistencia nicaragüense y quedó en manos de hermanos comandantes inexpertos sin muy poco nivel para ir a una negociación de esa magnitud, y fue así entonces que al final la resistencia salió perdiendo porque no se cumplieron con los acuerdos, y 29 años después la resistencia prácticamente, los combatientes, hemos sobrevivido de forma individualizada. Cada quien ha buscado cómo reinsertarse a la vida económica y social y política. No nos dieron las becas, quienes nos hemos preparado académicamente lo hemos hecho por nuestras propias cuentas, y en ese sentido pues yo creo que ya no podemos llorar sobre la leche derramada. Pero el gobierno demócrata el Estado Mayor de la Resistencia fueron ingenuos al creerle al gobierno de doña Violeta y que no cumplieron. Y ningún gobierno, yo te lo puedo decir con mucha firmeza, con meridiana claridad, ni un solo gobierno democrático le cumplió a la resistencia los acuerdos, porque recordad que esos acuerdos firmados no son un acuerdo de un presidente con los combatientes, sino es el Estado de Nicaragua el que estaba firmando, y ese representante del Estado era el gobierno de turno. Consecuentemente, el que iba accediendo al poder en el futuro, ese tenía la responsabilidad de darle continuidad a esos acuerdos a fin de cumplir, porque es una responsabilidad del Estado. ¿Por qué la única referencia de la resistencia nicaragüense son los combatientes que aún sobreviven y no una referencia histórica de un monumento, de una placa, de un lugar para donde las futuras generaciones pues puedan ellos imaginarse o apropiarse de esa historia, de esa parte de la historia de Nicaragua? Bueno, recordad que los gobiernos democráticos después de que Ortega perdió el poder en el 90, fueron rehenes de ese grupo criminal que dirige Ortega, y resulta que nunca se hizo algo alusivo a la resistencia nicaragüense. Cuando doña Violeta creó el Parque de la Paz, Ortega, cuando llegó al poder, de forma irrespetuosa a la historia y a la memoria de la resistencia, hizo otra cosa con el Parque de la Paz, donde están cantidades de armas depositadas en un hueco, que doña Violeta le llamó así, el Parque de la Paz, para simbolizar una parte de la historia. Entonces, lo que pasa es que en Nicaragua, desde el 79, los nicaragüenses hemos caído, somos rehenes de una mafia que se ha apropiado de todos los derechos de los nicaragüenses. Por tal razón, no tenés ninguna posibilidad de erigir un monumento que no tenga que ver con la mal llamada revolución sandinista. Entonces, por eso no existe en este momento un monumento, digamos, dedicado a las madres, a las víctimas de la guerra en la década de los 80 o al 380. No hay, porque en primer lugar la resistencia no ha podido acceder al poder como tal y consecuentemente no puede hacer realidad un sueño y que un derecho que nos corresponde, al menos tener un lugar donde podamos reunirnos todos los combatientes año con año, porque eso es parte de la historia, indistintamente de que es algo que yo no se lo deseo a ningún nicaragüense, a la juventud. La apología de la violencia tiene que estar totalmente enterrada,
debemos de resolver nuestros problemas a través de la vía civilizada, pero eso es parte de la historia y consecuentemente la resistencia es parte de esa historia, aunque la quieran ignorar. Yo insisto que los problemas de los nicaragüenses los debemos de resolver de forma pacífica, porque no deberíamos de estarnos dividiendo como nicaragüenses por cuestiones ideológicas. Debemos de respetar la ley y por eso es que el pueblo de Nicaragua resiente enormemente en pleno siglo XXI de que un individuo que nos provocó o fue parte efectiva de la criminalidad en su primer dictadura, Daniel Ortega, más de 50.000 muertos, hoy esté apuntalando a quedarse y mantenerse en el poder a través de las armas, a través de la violencia, matando a gente, organizando grupos criminales de forma paralela de los que dice la Constitución que deben de existir, como el ejército y la policía, y entonces realmente es triste. Por eso yo invito a la juventud nicaragüense que debemos de unirnos todos con un solo objetivo, la Nicaragua que todos queremos, la Nicaragua que nos merecemos, una Nicaragua libre, democrática y progresista.